Somos el Colectivo de Educadores desde el Sur. Las escuelas. Desde el territorio de escuela, donde crecen nuestros sueños. Haciendo milpa entre lo político, lo pedagógico y lo sindical. Defendiendo nuestros derechos y la educación pública. ¡Arriba las escuelas! Este 2 de septiembre, y como cada 4 años, la docencia de todo el país elige a las autoridades de CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. La CETERA es una entidad de segundo grado, no afilia a docentes individuales, sino a sus sindicatos de base. Es un sindicato por cada provincia. La UPC es el sindicato de base de CETERA en Córdoba desde su fundación en 1973, por lo que todos los afiliados y afiliadas de la UPC somos afiliados de CETERA y podemos elegir a sus autoridades a nivel nacional a través del voto directo. La CETERA discute y disputa con el gobierno nacional el financiamiento educativo, la paritaria nacional docente, las políticas educativas y las leyes marco, entre otros aspectos de importancia para la educación pública de todo el país. En un contexto nacional de crisis, de desfinanciamiento y ajuste a la educación, de empobrecimiento deliberado de los salarios docentes y de avances para mercantilizar o vaciar la educación pública, necesitamos sindicatos que estén dispuestos a enfrentar la destrucción de la educación, pero también que sean capaces de pensar y construir alternativas. Necesitamos entonces una CETERA que dé pelea por sacar a la docencia de nuestro país de la pobreza. Una CETERA verdaderamente federal, que entienda y atienda las distintas realidades de la docencia de cada provincia. Democrática, donde decidan las escuelas. Independiente de los gobiernos y las patronales y que recupere la disputa pedagógica. Como sabemos hacer y como venimos haciendo en nuestra provincia, nos organizamos para participar de estas elecciones desde abajo, desde cada escuela, y con la convicción de que los sindicatos deben estar en manos de sus trabajadores y trabajadoras, porque son nuestros sindicatos. Ponete en contacto con nosotros y nosotras por cualquier duda, para saber dónde votar, para participar dando una mano. ...25 de julio... Día Internacional de las Mujeres Afrolatinas, Afrocaribeñas y de la Diáspora. Del caserío, vengo del río, que es madre y padre. Cada 25 de julio nos celebramos luchando. Conmemoramos nuestra reexistencia como mujeres afro-latinoamericanas, afrocaribeñas y de la diáspora. Agrietando los calendarios y los tiempos hegemónicos, blancos y patriarcales, irrumpimos en las escuelas, ese espacio donde todavía nos encontramos todas y todes en un acto profundamente político, antirracista, antipatriarcal y anticapitalista. El aula se vuelve trinchera para quienes reconocemos en la educación ese hacer colectivo con otros, la posibilidad viva de transformarlo todo, de recuperar nuestras propias memorias y conocimientos, reescribiendo la historia que nos han impuesto. Por una Via Yala donde quepamos todas. Me sobra templanza como los grillos de noche pa' cantar hasta la muerte, hasta que el amanecer brote. Soy berraca como todas las matronas que cortaron cada soga con machete pa' embarcar las dragas y ahuyentar pistolas. Soy la sangre de mis muertos regada en el territorio. Hoy te recomendamos Un maestro, una historia de lucha, una lección de vida. Un libro imprescindible para nuestra formación y para seguir pensando en nuestras prácticas. Como colectivo de educadores del sur, hemos tenido la suerte de compartir muchos encuentros cercanos y distantes con el maestro Nano Balbo, nuestro maestro. En el año 2023, el Nano se nos fue de este plano, pero venimos sintiendo fuerte el deseo de seguir caminando por y con las huellas que nos dejó. En todo el tiempo compartido,
En distintas luchas y en las paritarias de cada año, el nano nos acompañaba en los momentos donde parecía reinar la derrota. El mensaje del nano nos ayudaba a levantarnos de ese fatalismo, a combatir la pedagogía de la resignación que usan las burocracias sindicales para convencernos de que luchar nos sirve, que nos sirve hacer paro y hacer fuerza y desear cambiarlo todo. Muchas veces nos hicimos eco de esos mensajes y lo seguimos haciendo para darnos ánimo y pensar de otro modo los procesos. Creemos que ahí está la importancia de nuestra formación como maestras y maestros, en comprender, en leer el mundo y pensar los ritmos de forma que a veces son más sutiles, de no abandonar la lucha, no abandonar las esperanzas. Porque el proyecto del neoliberalismo para la docencia en este momento es enseñar en condiciones tan precarias que nos quiten ganas y esperanza, al límite de nuestras energías. En esas charlas con él aprendimos de su gran capacidad para vincular lo político, lo pedagógico y lo sindical. Después de su visita en el 2017, se volvieron rituales indispensables esos proyectos con él, donde, como expresa Roberto Juarros, cerca y lejos no existen, los crea la ternura. En el año 2020, con la pandemia, tuvimos con el nano una serie de intercambios reflexionando sobre los proyectos del capitalismo tecnológico en el norte global, con la educación virtual y las formas de desterritorializar y desubjetivar las pedagogías. Se venía la conmemoración de los 100 años del nacimiento de Paulo Freire y 50 años de la publicación de Pedagogía del Oprimido. Hicimos un libro que se llama Paulo Freire, Semillas por otras educaciones, donde participaron numerosas activistas y referentes de la educación popular de Abya Yala. El nano nos ayudó a coordinarlo. La primera parte, lo pedagógico en el centro, reúne esas conversaciones. ¿Y por qué sería importante poner lo pedagógico en el centro? Porque implica revisar la historia que nos atraviesa a los pueblos de los sures del mundo, vivenciar las desigualdades, los dolores que nos quedan, incluso la historia de la escuela pública y lo que allí enseñamos y aprendemos. Vincular la conquista del desierto, donde se conformó el Estado Nacional, con la última dictadura cívico-militar y con los piratas neocoloniales que nos están gobernando, quienes nos ajustan y reprimen cuando protestamos, avalando nuevas formas de saqueo y exterminio, son los mismos que impulsan las reformas educativas privatizadoras y excluyentes. Poner lo pedagógico en el centro afirma la importancia del vínculo entre nosotros y nosotras como sujetos que aprenden en y con los territorios, que por supuesto hacemos política al caminar dentro y fuera de las escuelas, y también en el sindicato, que defendemos la escuela pública como espacio de encuentro. Pero no es cualquier escuela, sino la escuela que cuestiona profundamente el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, el adultocentrismo y el extractivismo. La escuela que queremos apuesta a la educación popular, democrática, como vínculo que hoy construimos por un mundo donde quepan todos los pueblos y todos los mundos. Por todo esto, un maestro, una historia de lucha, una lección de vida, de su amigo Guillermo Sacomano, este hermoso libro que cuenta la historia del Nano Balbo es una referencia indispensable para quienes elegimos educar. Desde nuestro espacio colectivo deseamos que este material circule por todos los lugares y corazones que andan necesitando esperanza y que son motivo más de encuentro. Compañero Nano Balbo, presente. Podés encontrar a la venta este y otros títulos más en nuestro catálogo digital. Link en la bio de Instagram. Seguinos en nuestras redes. Búscanos en Instagram como Educadores desde el Sur.